La familia Grant llevaba una maldición. Cada heredero estaba destinado a casarse con una mujer de destino próspero, alguien cuya sola presencia traería fortuna y longevidad a su esposo. Sin ella, la familia caería en la ruina. Y yo, Juliana Morgan, era la mujer destinada para Yeshua Grant. Desde 1900, niña, sabía que estaba destinada a casarme con él, pero el destino no significaba nada para Yeshua, porque él no me amaba. Su corazón le pertenecía a mi prima, Heidi. Incluso estaba dispuesto a desafiar el juramento ancestral de su familia por ella. Hice todo lo posible por detenerlo. Al final, Heidi quedó profundamente afectada y desapareció cerca del río aquella noche. Nadie volvió a verla con vida. Obtuve lo que quería, me casé con Yeshua. Pero 3 años después de nuestro matrimonio, mientras estaba embarazada de su hijo, Yeshua me condujo al borde del río, sin una pizca de compasión. En los ojos. Le supliqué. Le rogué que pensara en nuestro hijo por nacer, pero sus palabras fueron tan heladas como el viento a nuestro alrededor. Juliana, murmuró con desprecio, toda esa historia del destino próspero no es más que un cuento antiguo. Después de eso, todo se volvió oscuro. Solo recuerdo el sonido del agua. Y luego, el silencio. ¿Quién cree en eso todavía? Usaste esa ridícula historia del destino para atraparme en el matrimonio. Heidi murió por tu culpa. Ahora, ve y únete a ella. Después de eso, todo se volvió confuso. Solo recuerdo el sonido del agua y una sensación de vacío. Luego, nada. Hasta que, sin entender cómo, volví a abrir los ojos en otro momento. Un nuevo comienzo. Estaba de vuelta en el mismo día en que Yeshua declaró que, esta vez, lo observé todo con fría indiferencia. Veamos, pensé, sin mi supuesto destino auspicioso, ¿seguiría evitando la ruina? ¿La familia Grant? Mamá, quiero casarme con Heidi. No me gusta Juliana, gritó Yeshua, con su voz teñida de ira. ¿Cómo pueden creer en supersticiones después de tantos años? ¿Ruina familiar? Eso es solo un invento de mujeres desesperadas por casarse con ricos. Nuestro negocio está prosperando. ¿Cómo podríamos ir a la quiebra? Me reí fríamente ante sus palabras. Claramente no podía ver las grietas que ya se formaban en los cimientos del imperio de la familia Grant. Si no aseguraban pronto a una mujer con el destino adecuado, el colapso sería inevitable. ¿Y Heidi? No solo no era de ayuda, no era de... Su destino realmente traería desgracia a cualquier hombre que se casara con ella. En mi vida pasada, señalé esto, y los padres de Yeshua se opusieron firmemente al matrimonio, pero esa revelación me costó la vida. Esta vez, no diría una palabra, que se destruyeran solos. Tío Dimitri, de verdad amo, de verdad, a Yeshua, sollozaba Heidi a mi lado. Por favor, permítanos estar juntos. Los padres de Yeshua se veían indecisos. Él era su único hijo, y siempre lo habían consentido. Ahora que sabían que amaba a Heidi, por supuesto que querían darle lo que quería. Juliana, ¿por qué no se casan los dos con... ¿Yeshua? Dijo de repente la tía Silvia, sin siquiera intentar suavizar el golpe. Sé que ahora la monogamia es ley, pero tú también amas a Yeshua. Deja que se case con Heidi oficialmente. Tú no necesitas un título. Solo, quédate con él también. La miré y sonreí. En mi vida pasada, cuando les advertí sobre el destino portador de desgracia de Heidi, ni siquiera discutieron una solución así conmigo. Ahora me daba cuenta. Lo habían planeado todo desde el principio. Querían mi destino, pero no a mí. Consentían demasiado a su hijo como para obligarlo a casarse con alguien a quien no amaba. Pero no estaban dispuestos a dejar ir a una mujer que podía evitar que su familia se viniera abajo. Así que intentaron tenerlo todo, y yo caí directo en su trampa. Lo siento, tío Dimitri y tía Silvia, dije con calma, poniéndome de pie. Ya que ustedes ya eligieron a su nuera, no me interpondré. Alá se unocen. Caer mis palabras, las sonrisas en sus rostros desaparecieron. Nunca esperaron que me negara. Después de todo, sabían lo profundamente que amaba a Yeshua. Pero ahora, al escuchar mi rechazo, ambos padres de Yeshua quedaron atónitos, como si no pudieran creer lo que oían. Juliana, ¿no eras tú quien más amaba a Yeshua? Preguntó incrédula la tía Silvia. Le di una leve sonrisa y dije, tía Silvia, ya que Yeshua ama a Heidi, entonces elijo dejarlo ir. Juliana, ¿qué quieres decir con eso?
preguntó Yeshua con el rostro sombrío mientras me miraba. ¿Estás diciendo que no te casarás conmigo? No. ¿Decías que solo te casarías con Heidi? Solo te estoy dando lo que querías. ¿O eso ya no te parece bien ahora? Sostuve su mirada, tranquila y serena. Mi respuesta lo dejó sin palabras. Sabía desde el principio que él quería tenerlo todo, casarse con Heidi en nombre y mantenerme a mí en las sombras, como su esposa oculta. Si ese era el caso, ¿por qué debía seguirles el juego? Juliana, piénsalo bien. Estoy dispuesto a casarme contigo. ¿Y aún así no estás satisfecha? No olvides que eres huérfana. Si no me caso contigo, ¿quién lo hará? Sus palabras estaban cargadas de arrogancia y desprecio. Miré directamente a los ojos y respondí con frialdad. No necesitas preocuparte por eso, señor Grant. Lo que él no sabía era que mujeres como yo, con una bendición destinada a traer prosperidad a su esposo, nunca carecían de pretendientes. La única razón por la que no me había casado ya era porque me aferraba obstinadamente a la idea de convertirme en su esposa. Rechacé a muchos hombres buenos por su causa. ¿Y qué recibí a cambio? Traición de él y de toda su familia. Ya que la familia Grant ha tomado su decisión, me retiraré ahora, dije, poniéndome de pie y enfrentándolos a los tres. Juliana, sé que amas a Yeshua, llamó Heidi detrás de mí, pero ¿no puedes pensar en lo que es mejor para él? Si de verdad lo amas, ¿por qué no te casarías con él? Me volví a mirarla. Sus ojos brillaban de triunfo. No lo amo más. Ahora es tuyo. Lo dije claramente, sin emoción. El rostro de Yeshua se oscureció al instante. Juliana, será mejor que lo pienses bien, espetó. Sonreí. No te preocupes. Nunca he estado más clara. Les deseo a ti y a mi querida prima una vida llena de felicidad juntos, Yeshua. Con eso, me di la vuelta y me alejé de la casa de la familia Grant. Detrás de mí, escuché a la tía Silvia susurrar ansiosamente a su hijo. Yeshua, tal vez deberías casarte con Juliana. Deja que Heidi sea tu amante. Pero Yeshua miró el rostro lloroso de Heidi y dijo con firmeza, no te preocupes por Juliana. ¿No la conoces ya? Ha usado toda esa historia del destino próspero para intimidar a Heidi durante años. Solo está haciendo un berrinche. Volverá arrastrándose en unos días, rogándome que me case con ella. Al oír sus palabras mientras cruzaba la puerta, solté una risa fría. ¿Volver? Nunca. Ahora tenía mi propia vida, una nueva. Saqué mi teléfono y marqué un número. Cuando la línea conectó, no dudé. ¿Quieres casarte? Cuando salimos del registro civil, Harold seguía riendo. Juliana, no puedo creer que realmente aceptaras casarte conmigo. Me miraba, sonriendo de oreja a oreja. Este hombre era Harold Sandoval, uno de los playboys más notorios del círculo de élite de Nueva York. Nos conocimos hace años Desde el momento en que nos conocimos, Harold empezó a cortejarme. En ese momento, todos sabían que yo era la prometida de Yeshua. Aún así, Harold no se rindió. Al contrario, su cortejo se volvió aún más apasionado. Él y Yeshua siempre habían sido rivales jurados. En cuanto se veían, era como fuego y aceite. Instantáneamente entraban en conflicto. Sabía que Yeshua detestaba a Harold, y desde entonces empecé a alejarme gradualmente de él. Aún recuerdo el día en que rechacé a Harold con firmeza. Parecía destrozado, su sonrisa habitual y desenfadada había desaparecido. Al final, se dio la vuelta y se fue. Pero antes de irse, volvió a buscarme. Esperaré, me dijo. Si algún día Yeshua deja de amarte, seré el primero en volver y casarme contigo. En ese momento, nunca creí que eso fuera posible entre nosotros. Después de todo, estaba perdidamente enamorada de Yeshua. Pero lo recuerdo claramente, incluso en mi vida pasada. Cuando me ahogaba, hundiéndome en las frías aguas del río, vi a Harold a lo lejos. Corría hacia mí en pánico. Desafortunadamente, llegó demasiado tarde para salvarme. Juliana, tengo unos asuntos que atender en el extranjero. Volveré en cuanto termine, me dijo, mirándome con una sonrisa. Le sonreí de vuelta y asentí. Ahora estaba casada con Harold. Desde este momento, no pertenecería a nadie más. Como alguien nacida con un destino que solo puede traer prosperidad a un hombre, ya le había entregado esa bendición a él. En cuanto a Yeshua, que se pudra en el desastre que creó. Después de despedirme personalmente de Harold, volví a casa.
Mis padres murieron hace años y desde entonces vivía sola. En ese entonces, los padres de Yeshua querían que me mudara a su casa. Después de todo, ya me habían aceptado como su futura nuera. Pero Yeshua se opuso ferozmente a la idea, así que nunca lo hice. Mirando hacia atrás, ahora estaba claro por qué. Ya estaba involucrado con Heidi. Al pensarlo, no pude evitar reírme de mi propia estupidez. Había tantas señales del romance entre Yeshua y Heidi. Incluso, cuando sabía, en el fondo, que él no me amaba, aún me aferraba a la idea de casarme con él. Y esa devoción ciega me llevó a la muerte. Recuerdo el momento en que el agua me rodeó, cómo el miedo se apoderó de mí, y luego, todo se apagó. Pero en esta vida, nunca permitiría que las cosas llegaran a ese punto. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, mi teléfono vibró con un mensaje de Harold. Acabo de aterrizar. Una vez que termine aquí, volveré y te daré la boda grandiosa que mereces. Sonreí al responderle, deseándole seguridad. Luego dejé el teléfono a un lado y me preparé para dormir. Lo que no esperaba era que, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, Yeshua llamara de repente. «Juliana, ¿dónde estás ahora mismo?» Su voz era fría y cortante. «¿Qué pasa, Yeshua?», pregunté, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Estás en casa? Voy a verte». Alcé una ceja y respondí con frialdad. «No hay necesidad. Es tarde, ya estoy en la cama. Si tienes algo que decir, dilo. Si no, no vuelvas a molestarme». Hubo un breve silencio, seguido del sonido de su respiración pesada. Luego habló, con la voz más dura. «Juliana, voy a buscarte. Sal y encuéntrame». Escuché la orden en su voz y solté una risa fría. Sin decir más, colgué. No lo dudé. Bloqueé el número de Yeshua de inmediato. Ya no había razón para conservarlo. Él y yo ya no teníamos nada que ver el uno con el otro. Después de eso, me fui directamente a la cama. Que me despertaran en medio de la noche ya era bastante molesto, pero justo cuando empezaba a quedarme dormida, un fuerte golpeteo me sacudió el sueño. El golpe sonó seco, 3 veces, fuerte, urgente. Me incorporé de la cama como si un relámpago me hubiese recorrido la espalda. Por un momento, creí que había soñado, pero el siguiente golpe, más fuerte aún, borró toda duda. Me puse de pie con el corazón martillándome el pecho. No encendí la luz. Caminé en silencio hasta la ventana. Me asomé entre las cortinas. Yeshua, de pie frente a mi puerta, a las 3 de la madrugada, sin abrigo, empapado por la lluvia, con la mandíbula apretada y los puños cerrados a los costados. No moví un músculo. Lo observé desde las sombras como si fuera un extraño, como si nunca hubiese amado ese rostro. El mismo rostro que una vez me suplicó paciencia, y que después me entregó al río. Él levantó la mano de nuevo, pero esta vez no golpeó. Solo se quedó allí, con la palma extendida contra la puerta, como si pudiera sentir mi presencia. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas en cámara lenta. Luego dio un paso atrás, miró hacia la cerradura, murmuró algo que no pude escuchar, y se fue. Volví a la cama, pero ya no pude dormir. A la mañana siguiente, aún con los ojos enrojecidos, recibí una llamada de Harold. «¿Estás bien?», preguntó sin rodeos. «Alguien me envió una nota anónima esta madrugada. Decía que algo malo iba a pasarte si seguías en esa casa». Mi sangre se heló. Le conté lo del golpe en la puerta. Él no se sorprendió. «Juliana, tenemos que salir de ahí. Tengo una casa en Boston. Podemos desaparecer por un tiempo. Piénsalo como un respiro. Para nosotros». No lo dudé. 3 días después, sin anunciar a nadie, Harold y yo abandonamos Nueva York. Dejamos atrás la ciudad, las sombras, los susurros. En el asiento trasero del auto, un maletín con documentos, mi computadora y el viejo anillo de compromiso de Yeshua que aún no había tenido el valor de tirar. Boston nos recibió con un cielo gris y aire a cambio. La casa que Harold había comprado era un caserón antiguo restaurado, con columnas blancas y ventanales altos, rodeado por un jardín con rosas silvestres. Demasiado romántico para una historia como la nuestra, pensé. Pero al mismo tiempo, era perfecto. Harold me dio la mano al salir del auto. Tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado por el viaje, barba cerrada de 2 días y una sonrisa torcida que siempre me desarmaba.
Llevaba su habitual abrigo negro largo y parecía haber salido de una revista, con su andar elegante y su mirada firme. «Bienvenida a nuestra casa, Juliana». No respondí. Solo lo abracé. Un abrazo largo, silencioso. Un abrazo que no era de amor, aún, pero sí de refugio. Esa noche, mientras desempacábamos, el timbre del celular me sobresaltó. Un mensaje. Número desconocido. Si te alejas, él caerá. Pero si te quedas, tú también caerás. Sentí una corriente eléctrica recorrerme la columna. Harold notó el cambio en mi expresión. «¿Qué pasa?» «No es nada», mentí, bloqueando el insinuante número. Pero sabía que no era el final. Era solo el principio. Llegar a Boston fue como escapar de un espejo roto y entrar en un lienzo aún en blanco. Durante los primeros días, el silencio fue lo que más pesaba. No había llamadas, ni susurros a mis espaldas, ni preguntas incómodas. Solo el crujir de la madera antigua bajo mis pasos, el leve aroma a canela que Harold insistía en mantener en la cocina, y el golpeteo de la lluvia sobre los ventanales del estudio. Yo no hablaba mucho. Harold tampoco me presionaba. Me dejaba espacio. Pero me observaba. Notaba cómo su barba se marcaba con los días, cómo sus ojos se movían rápido al leer en su computadora, cómo sus dedos se detenían siempre un segundo sobre mi taza de té antes de dármela. Era guapo. Sí. Pelo oscuro, piel clara, mandíbula definida y expresión relajada. Tenía ese aire de hombre que no se inquieta fácilmente, como si siempre supiera hacia dónde va. Nuestro matrimonio seguía siendo un acto simbólico, impulsivo, pero comenzábamos a probar la realidad de vivir juntos. Dormíamos en habitaciones separadas. A veces lo escuchaba caminar por el pasillo en mitad de la noche. Ese sonido, por alguna razón, me tranquilizaba. Una mañana, mientras bajaba las escaleras, lo encontré en la entrada, sonriendo de forma extraña. «Tengo algo para ti», dijo, con esa mirada que siempre parecía saber más de lo que decía. Subimos al auto y condujimos al centro de Boston. Calles empedradas, fachadas de ladrillo, árboles que ya comenzaban a soltar sus hojas. Detuvo el auto frente a un edificio discreto, elegante, con ventanales amplios y marcos negros. En la puerta había un letrero recién instalado. Morgan & Sandoval, Consultoría Estratégica de Legados. «Dijiste que querías empezar de nuevo», explicó. Pensé, ¿por qué no usar tu verdadero talento? Me quedé quieta. Era como si hubiese leído mi pensamiento más oculto. Siempre había tenido un instinto agudo para los linajes, los negocios familiares, las herencias condenadas. Un don que ignoré durante años por perseguir a alguien que nunca me amó. ¿Y el orden del nombre?, pregunté tocando la placa. «Morgan primero», respondió con una sonrisa ladeada. «Siempre. En los días siguientes preparamos todo. Mobiliario sobrio, un equipo discreto pero eficiente, 2 asistentes, una experta en genealogía familiar y otra en evaluación de riesgo dinástico. En poco tiempo, el nombre Morgan volvió a circular en la alta sociedad. Nadie lo relacionó con los Grant. Nadie lo relacionó conmigo. Hasta que, el lunes siguiente, una nueva clienta cruzó la puerta. Tacones delgados, coleta tirante, labios rojo escarlata. Una mujer de unos 30 años, rostro refinado, perfume caro. Cargaba una carpeta de cuero. Al verla, supe exactamente quién era. La nueva prometida de Yeshua Grant. «Soy Madeleine Walsh», dijo extendiéndome la mano. «Me hablaron muy bien de ustedes. Vengo a evaluar la estabilidad patrimonial del futuro de mi familia. Y de mi compromiso». Mi sonrisa no. Tembló. Le ofrecí café. La hice sentarse. Encendí la grabadora. «¿Yeshua es un buen socio para usted, emocional y financieramente?», pregunté. Ella rió, con una mezcla de arrogancia y satisfacción. «Es intenso, ambicioso, guapo. No necesito más». Escuché todo en silencio. La forma en que hablaba de Yeshua, como si fuera una adquisición, su despreocupación, su ignorancia. No tenía idea de quién era yo, ni de lo que él era capaz de hacer. «Necesito saber si casarme con él será una bendición o una ruina», dijo antes de irse. «Eso depende de lo que usted defina como ruina», respondí mientras cerraba mi libreta. Se marchó sin saber nada, pero yo entendí todo. Los Grant seguían buscando desesperadamente evitar su caída, y el destino los había traído directamente hacia mí.
Una semana después de la visita de Madeleine, el informe estaba listo. Lo firmé con tinta azul, como siempre hacía. Cuando algo debía ser definitivo, no había querido delegarlo. Había revisado cada línea, cada cruce de datos, cada contrato asociado a la fortuna Grant. Las cifras no mentían. La caída ya no era una amenaza, era una grieta abierta. Sus líneas de inversión estaban saturadas de deudas ocultas bajo nombres secundarios. Sus bienes raíces, inflados por décadas de especulación, comenzaban a perder valor tras el retiro silencioso de dos socios principales. Y su último fondo de inversión había sido absorbido por una empresa propiedad de Harold. Sí. El azar o algo más oscuro había orquestado la caída perfecta. Yo no había hecho nada. Solo observé. La ironía me sabía dulce. Esa mañana, llevé el informe a la oficina, lo entregué en manos de Madeleine y la vi leer las primeras páginas. Sus labios se apretaron. Me miró con una mezcla de incredulidad y alarma. ¿Esto es real? Cada cifra, cada nombre. Todos verificados. Respondí, sin inmutarme. ¿Por qué nadie me advirtió antes? Tal vez porque nadie se atrevía, o tal vez no sabían dónde mirar. Se llevó el informe con manos temblorosas. No pidió detalles, solo se marchó, en silencio. Pero esa misma tarde, recibí un mensaje. No de Madeleine, de Heidi. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Verte arrastrar su nombre por el barro. ¿Eso te hace sentir poderosa? No respondí. Guardé el celular en el cajón y cerré la puerta del despacho. El sol comenzaba a caer sobre Boston, tiñendo las paredes de naranja. Me senté en el sillón frente al ventanal y cerré los ojos por unos segundos. Dejé que el silencio me hablara. Había esperado tanto por justicia, por equilibrio, por algo que corrigiera los abusos que se escondían tras apellidos brillantes y apretón de manos falsos. Pero lo que sentía no era venganza. Era alivio. Esa noche, Harold volvió tarde. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos brillaban. ¿Te enteraste? ¿Del retiro de los inversores de Grant Holdings? Pregunté, levantando una ceja. Él sonrió. Se quitó el abrigo y colgó las llaves sin dejar de mirarme. Hoy firmamos el contrato de adquisición del complejo Grand West. Precio de liquidación. Parpadeé. Ese complejo era la joya arquitectónica del legado familiar de los Grant. Allí se habían casado por generaciones los herederos. Era símbolo de su poder. ¿Lo hiciste a propósito? Yo solo juego bien mis cartas, pero admito que fue satisfactorio. Nos quedamos en silencio. Por primera vez, sentí que Harold y yo estábamos en el mismo bando. No solo en papel, no solo por conveniencia. Estábamos en sincronía. Yeshua, mientras tanto, aparecía en todos los titulares. La caída del heredero dorado. Grant, de imperio familiar a riesgo financiero. ¿Quién es? Madeleine Walsh, ¿y por qué se retira? Los medios no tenían toda la historia, pero yo sí, y sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente, Madeleine volvió a la oficina. No venía como clienta. Venía como mujer en guerra consigo misma. Lo cancelé, dijo de golpe, apenas cerró la puerta detrás de ella. El compromiso. No voy a casarme con él. Me quedé en silencio. Sé que tú lo conoces, añadió. Me miró a los ojos, por primera vez como si me viera de verdad. No sé cómo, pero lo sé. No confirmé ni negué. Ella soltó una risa amarga. Ese hombre es como un jardín sin raíces. Bonito, pero no puede sostenerse. Salió sin decir más, pero su voz quedó flotando en el aire como una verdad no dicha. Y entonces lo supe. La maldición ya no era una historia antigua, era real. Y la familia Grant acababa de entrar en su invierno. La mañana en que Madeleine rompió su compromiso con Yeshua, sentí que algo se sellaba en mi interior. No era alegría, no era justicia. Era como si, finalmente, una habitación cerrada durante años se hubiese ventilado por completo. Sin embargo, esa misma noche, Harold estuvo extraño. Cenamos en silencio. Él apenas tocó su copa de vino. Yo lo observaba de reojo, intentando descifrar el cambio en su energía. Tenía el rostro sereno, pero su mente estaba lejos. Después de cenar, se levantó y fue a la terraza. Lo seguí sin decir palabra. La noche estaba fresca, el cielo despejado. Desde ahí, la ciudad se extendía como una manta de luces doradas.
¿Estás bien? Pregunté finalmente. Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave, pero firme. Estoy tratando de entenderte, Juliana. No respondí. Lo miré. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como quien busca respuestas en el viento. Estamos casados, pero no sé si te tengo, no sé si estás aquí, o solo escapando de él. Sus palabras me atravesaron. Harold, comencé, pero él levantó una mano. No me malinterpretes, no estoy exigiendo nada. Solo quiero saber si este lugar, esta vida, significan algo para ti, o si sigues esperando que él regrese. Me quedé en silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque aún no sabía si me sentía con derecho a decirla. Harold me miró por fin. Sus ojos tenían esa mezcla de tristeza y ternura que me desarmaba. Iba a pedirte que hiciéramos una ceremonia, una boda real, que invitaras a quien quisieras, que hiciéramos público lo que ya compartimos. Pero ahora no estoy seguro. Dio un paso atrás. La puerta de la terraza se cerró tras él. Me quedé sola, con el frío entrando por el escote del vestido y el corazón latiendo como una advertencia. No era rabia, era miedo. Miedo a perder algo que tal vez aún no había aprendido a valorar. Esa noche no dormí. Al amanecer, decidí salir a caminar por el jardín. Las rosas silvestres que Harold había plantado comenzaban a abrirse. En medio del sendero encontré una pequeña caja negra. Al abrirla, vi el anillo. Era sencillo, elegante. Un diamante incrustado en oro blanco, sin exageraciones. Debajo, una nota escrita a mano. Un anillo no significa amor, pero a veces es una promesa de que uno está dispuesto a aprender. Lloré. Por primera vez en mucho tiempo, lloré por algo que no era pérdida, ni rabia, ni traición. Lloré porque entendí que alguien, sin exigirme nada, estaba dispuesto a quedarse. Esa tarde volví a casa. Harold estaba en el estudio. Al verme se levantó, como si esperara otra pelea. Pero yo no dije nada. Caminé hacia él y lo abracé. Estoy aquí, susurré. No por él, por ti, por mí, por lo que aún no sabemos ser, pero tal vez podemos aprender. No hubo promesas. No hubo anillos en los dedos. Solo dos personas intentando reconstruirse. El nombre Grant volvió a los titulares. No por inversiones, ni por filantropía, ni por celebraciones familiares, sino por rumores, escándalos, bancarrota. En cámara lenta. Cada mañana, los periódicos digitales sumaban una nueva grieta. Propiedades hipotecadas, demandas cruzadas entre socios, inversores extranjeros exigiendo retiros inmediatos. Madeleine desapareció del mapa, al igual que la sonrisa confiada de Yeshua en las entrevistas. Me mantuve al margen, al menos hasta que mi rostro apareció en pantalla. Lo vi por casualidad en una sala de espera. En la televisión del fondo, una periodista decía: Juliana Morgan, la mujer que según los Grant era portadora de buena fortuna, hoy vive en Boston con Harold Sandoval, rival declarado de Yeshua. Grant, ¿coincidencia o venganza planificada? Mi rostro estaba ahí. Una foto antigua, sonriente, ingenua, la misma Juliana que una vez soñó con un anillo que terminó llevándola al río. Apagué la pantalla y me levanté. Al llegar a casa, Harold ya sabía. Me abrazó por la cintura y me besó la frente, como si pudiera protegerme de una tormenta que venía galopando. No tienes que explicarme nada, dijo. Pero no era a él a quien tenía que explicarle. Era al resto del mundo. A mí misma. 2 días después, recibí una invitación inesperada. Una cena de gala benéfica, organizada por la Fundación Walcott. En la lista de invitados figuraban políticos, filántropos, y entre ellos, Heidi y Yeshua Grant. Y también, curiosamente, Juliana Morgan y Harold Sandoval. ¿Es una trampa?, preguntó Harold, leyendo la invitación bajo la luz cálida del comedor. No lo sé, respondí. Pero es una oportunidad. Harold me miró. No necesitaba preguntar qué haría. Esa noche, usé un vestido negro ceñido al cuerpo, con hombros descubiertos y escote discreto. El cabello suelto, ondas suaves, unos pendientes de esmeralda. No era ostentación. Era un recordatorio. La ruina nunca me había alcanzado. Harold vestía un smoking, perfectamente entallado, su barba bien recortada, su perfume sutil, el tipo de hombre que impone respeto sin necesidad de levantar la voz.
Cuando entramos al salón, todas las miradas giraron, no hacia Harold, hacia mí. Las conversaciones bajaron de volumen, las copas temblaron en manos inseguras, y... entonces la vi, Heidi, sentada al lado de Yeshua, con un vestido dorado, maquillaje impecable, y esa sonrisa dulce y venenosa que usaba cuando planeaba algo. Se levantó y caminó hacia mí, como si fuéramos amigas de la infancia reencontrándose. «Juliana», dijo, y me besó ambas mejillas, con falsa calidez. «Qué hermoso verte. Te ves recuperada», sonreí. «Tú también te ves bien, casi irreconocible, de hecho». Sus ojos parpadearon con una chispa de furia que se apagó tan rápido como apareció. ¿Sabías que mi abuela siempre decía que las personas con destinos malditos arrastran consigo todo lo que tocan? Interesante, respondí. Yo pensaba que eras tú la que no sabías nadar. La tensión cortó el aire. Entonces apareció una fotógrafa, pidiendo una imagen de las 3 figuras más influyentes de la noche. Heidi sonrió, posó entre Harold y Yeshua. Yo me quedé a un lado. Cuando la foto se tomó, Harold colocó su mano sobre mi cintura. Firme, visible, innegable. Yeshua no lo soportó. «Juliana», me dijo después cuando me topó en el jardín trasero. ¿Todo esto era un plan desde el principio? Lo miré. Tenía el rostro cansado, más delgado, la arrogancia consumida. Aún era hermoso, pero ya no brillante. No todo. Solo lo que merecía ser planeado. Heidi dice que arruinaste a mi madre, que fue tu culpa que enfermara. Lo miré con lástima. La ambición de tu familia enfermó a todos los que tocaba. Yo solo decidí no morir por ella. Me alejé sin esperar respuesta. Detrás de mí, escuché. Su voz, ya no dura, sino débil. ¿Aún me amas? No respondí. Esa noche, al llegar a casa, Harold me ayudó a quitarme los tacones. Se arrodilló frente a mí. Me miró como quien encuentra un hogar, no una conquista. Y supe, sin dudas, que nunca más volvería a mirar atrás. Los días posteriores a la gala, se sintieron como caminar sobre cristales. Las redes sociales explotaron con teorías. Juliana Morgan y Harold Sandoval hacen su debut oficial. La mujer que venció la maldición. ¿Yeshua Grant sigue enamorado? Pero lo que más me perturbó fue un titular específico. La maldita que volvió para hundirlos. Apareció en una columna firmada por un periodista vinculado a la familia Grant. Con lenguaje cuidado, sugería que yo había manipulado financieramente la caída de Yeshua. Pero lo más grave era una insinuación sin fundamento, que la muerte de la madre de Yeshua había ocurrido justo después de mi visita a la casa Grant años atrás. Mentiras. Todas. Pero peligrosas. «Quieren que saltes», dijo Harold, leyendo el artículo mientras bebía su café matutino. «Que reacciones. Que te descompongas en público. Entonces les daré justo lo contrario», respondí. Elegancia, control y exposición. Harold me miró con ese brillo cómplice que ya comenzaba a conocer bien. En su mundo, en el mío ahora también, la venganza no se gritaba. Se ofrecía en bandeja de plata. Así nació mi idea. Un evento. Una cena privada en nuestra mansión en Boston, bajo el pretexto de recaudar fondos para restaurar bibliotecas públicas. Invitaciones personalizadas a las familias más influyentes, incluidos políticos, celebridades. Y por supuesto, los Grant. Lo llamamos la Noche de los Legados. La preparación tomó 2 semanas. Cada detalle fue cuidado. Velas de cristal soplado, cubiertos de plata, músicos en minancentes, vivo, catering francés. Pero lo más importante estaba en la lista de invitados. Confirmaron todos, incluyendo Heidi. La noche del evento, todo resplandecía. Yo llevaba un vestido verde esmeralda de seda, ajustado a la cintura, con la espalda descubierta, el cabello recogido en un moño bajo, maquillaje suave, elegante, pero imponente. Cuando los Grant llegaron, el murmullo fue inevitable. Heidi iba del brazo de un Yeshua más delgado, más pálido. Ella sonreía. Él fingía hacerlo. Los saludé con cortesía. No había provocación, solo diplomacia. Durante la cena ofrecí un breve discurso sobre la importancia de los linajes éticos, la responsabilidad generacional y el valor de la verdad sobre la imagen. Cada palabra era una aguja en la conciencia de quien debía sentirla. Pero el golpe final llegó al final de la velada. Anuncié una subasta benéfica secreta.
Entre los objetos a subastar, dije con voz clara, hay una pieza especial donada anónimamente, una serie de documentos que detallan inversiones fallidas, registros cruzados y cláusulas ocultas de una firma poderosa que solía estar en la cima del país. Los murmullos crecieron. Lo recaudado servirá para crear un fondo legal gratuito para empleados despedidos injustamente durante la caída de ciertas compañías familiares. Heidi me miraba, blanca como el mármol. Yeshua apretaba los dientes. No dije el nombre Grant. No hacía falta. Horas después, mientras despedía a los invitados, Heidi se acercó. Su maquillaje, aunque impecable, no podía ocultar la furia. ¿Qué pretendes, Juliana? ¿Mostrar la verdad? Que cada quien vea lo que quiera ver. Estás jugando con fuego. Entonces ten cuidado de no quemarte tú primero. Ella se marchó sin responder. Cuando cerramos la puerta, Harold me miró con una sonrisa. Hoy, brillaste, dijo. No fue un espectáculo, respondí. No, fue una lección. Y por primera vez, sentí que el poder no era venganza, era justicia con elegancia. Los días siguientes al evento fueron tranquilos. Demasiado. Sin llamadas, sin titulares escandalosos, sin nuevas provocaciones. Como si, por primera vez, los Grant hubieran entendido que estaban perdiendo. Yo me levantaba temprano, caminaba por el jardín, tomaba café en el invernadero que Harold había convertido en mi rincón favorito. Allí crecían camelias, bugambilias y unas orquídeas rebeldes que nunca florecían del todo. Me recordaban a mí misma. Hermosas, pero obstinadas. Harold había comenzado a trabajar desde casa. Me acompañaba en silencio. Me hacía el desayuno. Me leía fragmentos de libros en voz alta. Algunas tardes jugábamos ajedrez. Él casi siempre ganaba. Casi. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca, encontré una caja vieja. Estaba en lo alto de un estante, envuelta en polvo. Al abrirla, descubrí un cuaderno de tapas de cuero agrietadas y una inscripción apenas legible. Eleanor Morgan, mi madre. El corazón me dio un vuelco. Me senté en el suelo, entre libros y recuerdos, y comencé a leer. Las primeras páginas eran simples, notas de plantas, remedios caseros, dibujos de flores. Pero a medida que avanzaba, la tinta se volvía más intensa, más oscura, más consciente. Hoy soñé con un rostro que no conozco, un hombre que lleva una maldición en la sangre. Dicen que las Morgan fuimos hechas para ellos, pero yo creo que fuimos hechas para romperlos. Pasé las hojas como si me quemaran. Las últimas estaban marcadas con fechas que coincidían con mi infancia. Había descripciones de reuniones con los Grant, anotaciones de pactos, advertencias sobre sus verdaderas intenciones, y una frase, encerrada en un círculo. Si la sangre de una Morgan se une a la de un Grant, él vivirá. Pero ella morirá. Me quedé sin aire. Lo supe. Mi muerte en aquella vida pasada no fue azar, fue destino. El antiguo pacto aún pesaba, y mi renacer, mi nueva oportunidad, había sido la ruptura definitiva de esa cadena. Guardé el cuaderno. No lloré, solo entendí. Esa noche, bajé a cenar. Harold estaba sirviendo vino. Me observó en silencio mientras me sentaba. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Encontré algo de mi madre, dije. ¿Algo bueno? Algo que explica por qué sigo viva. Él no preguntó más. Solo me sirvió vino, levantó su copa y brindó por el misterio, por las respuestas que llegan tarde pero a tiempo. Dormimos juntos esa noche. No como amantes, como dos personas que se eligen, incluso en el silencio. Cuando desperté al día siguiente, vi que había preparado el desayuno. Panes calientes, frutas cortadas, té con miel. ¿Qué es todo esto?, pregunté, aún medio dormida. Solo quería verte sonreír antes de que empiece el día. Lo miré. Alto, con su barba perfectamente descuidada, el cabello algo revuelto, la camisa sin abotonar del todo. Harold no era un príncipe, no era un salvador. Era un hombre real. Y estaba ahí, conmigo. Entonces lo dije. Este lugar, contigo, se siente como un hogar. Él no respondió de inmediato. Solo caminó hacia mí, me acarició el rostro y besó mi frente. Y así supe que, por primera vez en mi vida, había llegado a donde pertenecía. Desde que leí el diario de mi madre, no podía dejar de pensar en lo que significaba ser una Morgan. Habíamos sido llamadas las mujeres del destino próspero,
las portadoras de fortuna. Pero nadie hablaba del precio, nadie hablaba del sacrificio, solo de lo que otros podían ganar al tenernos cerca. La historia, como siempre, había sido contada por hombres, pero el cuaderno de mi madre tenía otra versión. Días después, fui al archivo histórico del estado. Usé mi nombre de casada para no llamar la atención. Harold me acompañó, pero me dejó sola. Sabía que esto era algo que tenía que hacer por mí misma. Horas. Entre carpetas, actas antiguas, documentos olvidados. Y ahí lo encontré. Un acuerdo sellado en 1849 entre mi tatarabuela, Serafina Morgan, y un tal Elijah Grant. En él, los Grant recibían terrenos, títulos y acceso a contactos europeos a cambio de preservar y honrar el linaje Morgan. Una alianza de conveniencia. Un pacto de dependencia perpetua. Pero el detalle más perturbador estaba en una cláusula en letra pequeña, casi oculta. Si el linaje Grant rompe el compromiso con una Morgan elegida, su fortuna se desmoronará en 3 generaciones. Si la Morgan elegida muere injustamente, la caída será inmediata. Tuve que sentarme. Lo entendí todo. Mi vida pasada, mi muerte, mi regreso, la ruina. Todo era una consecuencia directa de la violación de ese pacto, y los Grant lo sabían. Lo supieron siempre. Tal vez por eso sus padres me aceptaron tan fácilmente, no por amor a mí, sino por miedo a lo que pasaría si me perdían. Salí del archivo temblando, con copias de los documentos bajo el brazo. Afuera, Harold me esperaba. Al verme, supo que algo había cambiado. ¿Qué ocurrió? Tengo en mis manos el legado que puede destruirlos del todo, dije. Esa misma noche, contacté a un viejo conocido, de mi madre, un abogado retirado que aún conservaba influencias en tribunales patrimoniales. Le mostré los documentos. Escuchó en silencio. Luego levantó la vista con una mezcla de sorpresa y respeto. Si esto llega a juicio, no solo pueden recuperar lo que los Grant les quitaron, también pueden exigir compensaciones por 3 generaciones. Hablamos de millones, Juliana. No quiero dinero, respondí. Quiero el nombre, la verdad, el reconocimiento, que la historia se reescriba. Él asintió. Entonces prepárate. Esto no será solo una demanda, será una guerra. Y lo fue. Los abogados de los Grant reaccionaron en menos de 48 horas. Amenazas veladas, comunicados legales, cartas privadas intentando llegar a acuerdos fuera del juzgado. Pero ya no era negociable. Harold me apoyó en cada paso, incluso cuando empezaron a circular rumores sobre mí, sobre mi madre, sobre el pasado que intentaban enterrar. Mientras tanto, algo curioso sucedía. Otras familias antiguas comenzaron a contactarnos. Mujeres que, como yo, habían sido usadas por clanes poderosos para beneficios estratégicos. Mujeres con historias similares, heridas similares. Y así nació una idea que cambiaría todo. Una red legal y financiera de protección para herederas. Un nuevo legado. Uno que ya no dependía de los Grant. Llamé a la iniciativa Fondo Serafina, en honor a la mujer que comenzó todo. Cuando el caso se hizo público, los medios ya no me llamaban la maldita. Ahora era la heredera que desafió siglos de Donetsk. Silencio. Y por primera vez, sentí que no estaba sola. La citación judicial fue televisada. No en directo, pero los medios la cubrieron como si se tratara de un escándalo real de la realeza caída. Juliana Morgan exige justicia por el linaje perdido. El juicio que podría sepultar a la familia. Grant para siempre. Las cámaras me esperaban a la salida del tribunal, pero no hablé. Caminé al lado de Harold, vestida con un abrigo gris claro, el rostro sereno. Ya no era la joven que solía temblar ante cada palabra dicha en su contra. Era la mujer que sobrevivió a su propia muerte. Los Grant, por su parte, estaban divididos. Dimitri no apareció. Silvia, demacrada, envió una carta de conciliación. Yeshua se presentó. Solo, sin traje, sin escoltas, sin sonrisa. Nos cruzamos en el pasillo. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo, con la voz baja, rota. «Al contrario», respondí. «Lo sé mejor que nadie». «¿Y qué ganas con esto? ¿Exponer a todos? ¿Destruir un apellido?» Lo miré a los ojos, esos ojos que un día me hicieron creer en promesas vacías. «No quiero destruir un apellido. Quiero liberar el mío». Y entonces, sin esperarlo, él se quebró. Heidi me dejó.
No quiere estar con un hombre que ya no puede prometerle nada. Me dijo que siempre supo que tú eras más fuerte, que yo solo estaba aferrado a una ilusión. Tragué saliva. No por compasión, sino por esa parte de mí que, años atrás, aún habría llorado por él. Tú me empujaste al río Yeshua. Lo sé. Y cada noche, desde... Entonces, sueño con eso. Me acerqué. Lo miré con toda la verdad posible. Yo morí esa noche. Pero no de verdad. Morí como mujer ingenua, como promesa rota. Hoy estoy más viva que nunca. Sus ojos se humedecieron. ¿Aún me amas? No sé si esperaba redención, una puerta abierta, o solo un poco de calor. Antes del invierno. No, ya no, dije sin rabia, sin tristeza. Pero te amé tanto que hasta dolerá en tu próxima vida. Me alejé. No miré atrás. El veredicto llegó una semana después. Los Grant debían devolver los títulos usurpados, pagar compensaciones legales y ceder derechos de autor sobre los documentos históricos firmados por Serafina Morgan. El apellido Grant ya no sostenía ningún legado. Su mansión fue embargada, su fortuna fragmentada. El linaje había caído. Pero yo estaba de pie. Esa noche, Harold y yo caminamos por el jardín. El invierno estaba cerca. Las ramas estaban desnudas, pero las raíces fuertes. ¿Lo lograste?, preguntó él, tomándome la mano. No. Lo comenzamos, respondí. Y entonces me detuve frente a una flor que florecía sola, contra toda lógica, entre el frío. Una belladona blanca, la flor favorita de mi madre, la que nunca creció en el jardín Grant. La miré. Y supe que mi apellido no era una sombra. Era una semilla. Harold me abrazó por la espalda. Su voz, al oído. Juliana Grant murió. Juliana Morgan vive. Sonreí. Y ya no estoy maldita. El día de la inauguración de la Fundación Serafina amaneció con lluvia. No de esas tormentas violentas que amenazan ruina, sino una lluvia fina, constante, casi melancólica, como si el cielo mismo supiera que lo que estábamos a punto de hacer era sagrado. El edificio estaba listo, una antigua biblioteca restaurada en el corazón de Boston, con ventanales enormes, techos altos y una placa de bronce en la entrada, Fondo Serafina, para mujeres destinadas a mucho más que sobrevivir. Harold y yo caminamos juntos por el pasillo central. Llevaba un traje azul oscuro, impecable, con el cabello levemente despeinado como siempre. Sus ojos me buscaban cada tanto, como si quisiera asegurarse de que esto no fuera un sueño. Yo vestía de blanco marfil. No era un vestido de boda, pero lo parecía. No porque estuviéramos casándonos, sino porque algo dentro de mí estaba siendo consagrado. Mi renacer. Invitamos a pocas personas, mujeres que habíamos ayudado, familias que habían sido silenciadas, viejas, aliadas y nuevas voces. No se trataba de fama ni venganza, era justicia, era historia escrita por nosotras. El discurso de apertura fue mío. Durante mucho tiempo, dije, nos enseñaron que el poder venía de los hombres que nos rodeaban, que nuestro valor se medía por lo que podíamos ofrecerles, salvarles o sacrificar por ellos. Miré alrededor, caras atentas, ojos húmedos. Pero hoy estamos aquí porque decidimos reescribir el destino, porque comprendimos que nuestras historias no son secundarios en la vida de otros, son el eje central de nuestras propias vidas. Hubo un aplauso lento, que se lento. Volvió fuerte, unánime, cálido. Después del evento, Harold me llevó en silencio al invernadero detrás del edificio. Me dijo que había algo que quería mostrarme. Entre las plantas recién sembradas había una banca de mármol blanco. Grabado en ella, un mensaje. A Juliana Morgan, porque algunas flores solo crecen cuando dejan de temer al sol. Me quedé inmóvil. Harold se arrodilló, no con una caja, ni con un anillo nuevo, solo con sus manos vacías y los ojos llenos. No necesito ceremonias ni contratos para saber que quiero vivir contigo todo lo que nos quede, dijo. Pero si tú lo deseas, quiero darte la boda grandiosa que mereces. Respiré hondo. No necesito una boda. Ya tengo lo que importa. Pero lo abracé. Y por primera vez, no lloré por lo que fue. Lloré por lo que aún podía ser. Días después, mientras empacaba archivos viejos en casa, encontré la caja donde había guardado mi primer anillo, el que me ataba a un hombre que ya no existía. Lo tomé entre los dedos, y lo llevé al río.
Me detuve en el mismo puente donde, en otra vida, el agua me había reclamado. Solo que esta vez, yo estaba en control. Gracias por la lección, susurré, y dejé caer el anillo, no como una despedida, sino como un cierre. Al volver, Harold me esperaba con té caliente. ¿Lista para escribir nuestro propio legado?, preguntó. Hace tiempo que lo empezamos, respondí. Nos sentamos juntos en la sala, mientras afuera llovía otra vez, y en el jardín florecían, por fin, las orquídeas que nunca antes se habían atrevido.